Buenas tardes y bienvenidos a Andalucía Televisión. Hoy que vamos a hablar de las guerras de nuestros antepasados, de guerras que ensangrentaron todo el siglo XX, guerras cuyas consecuencias aún sentimos, quisiera con Miguel Hernández gritar: tristes guerras si no es amor la empresa, tristes armas si no son las palabras, tristes hombres si no mueren de amores, tristes, tristes. Justamente en el año en que se recuerda el 75 aniversario de la muerte en la cárcel de Alicante del gran poeta de Orihuela, soldado y combatiente. Ojalá y este aniversario y la emocionante biografía de José Luis Ferris que presentábamos el otro día valgan para volver los ojos a Miguel Hernández en un país donde, ahora que tanto se habla de gastronomía, la lectura y la cultura no es un plato favorito. Y ahora dispónganse a conocer a El soldado asimétrico. Profesor de la Universidad de Córdoba, jurista, escritor, poeta, músico y activista cultural, social y político, Antonio Manuel Rodríguez es el impulsor de la iniciativa El Laboratorio Jurídico sobre los Desahucios y escribió el guión del corto La Navaja en respuesta a la ola de suicidios provocada por la crisis y la pérdida de vivienda. Tras pasar por el ensayo, el guión y las colaboraciones periodísticas, vuelve a la novela con El soldado asimétrico. Mi vida se fue a la mierda el día que lo conocí. Así comienza esta historia, radiografía del alma del ser humano durante el siglo XX. Su protagonista, sin nombre ni pie izquierdo, renunciará al amor de su vida para salvar la memoria de un poeta miliciano que simboliza la integridad personal de la que él carece. Utiliza un lenguaje de impacto, entendiendo la literatura como un puñetazo permanente en el estómago. Antonio Manuel es autor de obras como Nenia, El vuelo de las cigüeñas y La huella morisca, de la que se rodó El velo, un cortometraje sobre la mirada enferma hacia las personas migrantes y los refugiados. En El soldado asimétrico formula un vibrante alegato que reivindica ese amor eterno que sobrevive a todas las guerras, capaz al mismo tiempo de lo más sublime y de lo más miserable. Antonio Manuel, buenas tardes. Hola, buenas. Un hombre renacentista, porque ahí contábamos y sabemos los que te conocemos, que has escrito, has hecho música, das clase en la universidad, emprendes actividades y revoluciones pendientes, o sea, un renacentista. Un renacentista, yo creo que es el estado civil de quienes creen que con la justicia se puede cambiar el mundo, que con la palabra se puede cambiar el mundo y que no podemos quedarnos impasibles cuando tenemos una injusticia delante. Bueno, me alegro mucho de tenerte en este programa, querido Antonio Manuel, pero antes de entrar en El soldado asimétrico, novela que me ha sacudido y me ha impactado, quisiera que me dijeras en qué luchas andas ahora metido, en qué guerras estás tú metido ahora, porque siempre estás en algún frente. Bueno, mientras creo que haya injusticia, y sobre todo injusticias que dañen a los más débiles, creo que tenemos que estar en la guerra, ¿no? Decía Edmund Burke que para que triunfe el mal basta con que los hombres de bien no hagan nada, ¿no? Y yo creo que tenemos un deber moral de actuar. Pues sigo en la defensa del derecho a la vivienda, desde la facultad con mis alumnos y con mis alumnas, en el Laboratorio Jurídico sobre Desahucio. Ahora soy portavoz de una coordinadora estatal para intentar recuperar el patrimonio que ha sido inmatriculado irregularmente por la jerarquía católica. Y bueno, sigo luchando. Ahí quería yo llegar. En muchas cosas soy presidente de los Ateneos de Andalucía y sí, porque entiendo que la cultura es un arma y... En fin. Pero ahí quería llegar a lo segundo que has dicho, pero enseguida, los desahucios. ¿Qué habéis conseguido? Yo sé que hace tiempo pusiste en marcha el laboratorio con tus alumnos para evitar los desahucios y utilizar las armas que el derecho proporciona. Pero ¿qué habéis conseguido exactamente? Mira, el primer gran triunfo es que chicos o chicas que están en la universidad tomen conciencia de que no están en una burbuja, de que tienen los pies clavados en el suelo y que tienen que tener la cabeza en las nubes. Es decir, que el que sean aprendices de juristas los carga de rigor, pero el que sean jóvenes los confirman como que están hechos de esperanza. Ya. Y esa aliación es mágica. Ese triunfo, para mí, ya con eso me quedo. Pero luego hemos presentado proposiciones no de ley en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento de Andalucía. Muchas de aquellas medidas que se presentaron hace 3 años ya forman parte de la legislación actual, pero quizá de lo que yo me siento más orgulloso que son medidas de futuro. Es decir, que lo que estamos presentando directamente a los políticos, y lo defienden ellos, los jóvenes,
son medidas que cambien el problema estructural. Los desahucios es la parte final, es, digamos, el último problema. Hay que intentar evitar que este modelo especulativo, basado fundamentalmente en la construcción y no en la innovación jurídica, haga que tantos millones de personas estén sin casa cuando hay millones de casas que siguen vacías. Oye, y ahora sí que entro en el libro, porque en el libro que creas unas imágenes, una prosa a veces poética que es bellísima. Y hay algunas reflexiones que sirven también para tomarlas aparte. Y me viene a la cabeza ahora que estabas hablando de que una de las cosas más significativas es que jóvenes estudiantes mantengan viva la esperanza. Pero tú dices aquí en el libro, o un personaje, que el hambre alimenta la esperanza. Estoy completamente de acuerdo. El hambre alimenta la esperanza. Un poco nuestra juventud, ¿no crees que ha sido saciada antes de tener hambre y que ha sido complacida antes de tener deseo? Puedes tener razón. Yo creo que el hambre no es solo físico. No, hablo del hambre. Claro, te entiendo, ¿no? Sí, te entiendo a la perfección y sé lo que estás diciendo, ¿no? Yo entiendo que hay una enorme herida que está haciendo mella por este capitalismo desalmado que provoca esta indolencia incluso ante los males que no se ven, y precisamente los más cercanos. Es curioso que yo compruebo muchas veces solidaridad por causas muy alejadas y pasamos casi de forma desapercibida a personas sin techo que están pidiendo en la calle, ¿no? Yo creo que lo que más que ese hambre es cambiar la mirada, ¿no? Yo creo que hay que volver a educar la mirada para poder volver a ver lo evidente, esa evidencia, ese dolor que está tan cercano. Bueno, y por último, y esto me lo responde brevemente antes de entrar en esta novela, por cierto que está publicada en Berenice, una edición muy bonita, una edición muy bien hecha, hecha con gusto. La mezquita de Córdoba, la mezquita de Córdoba, ¿será para el pueblo, será para la humanidad o será para la Iglesia Católica? Bueno, habla en futuro, ¿no? Bueno, digo porque ahora mismo la tiene la Iglesia Católica. Lo parece. Lo parece. O te pregunto directamente, ¿de quién es la mezquita de Córdoba? ¿De quién es? La mezquita, porque no es de nadie, es de todas y de todo. Es un bien de dominio público que ha sido inscrito de forma irregular en el registro de la propiedad de Córdoba, gracias a una norma que resucitaron la jerarquía católica aprovechando una reforma que hizo Aznar en 1998. Entonces se ha generado la apariencia de que el bien pertenece a la Iglesia, pero en realidad no lo es. Siempre fue de dominio público, lo es y lo será. O sea, voy a morir, morirán mis hijos, morirán mis nietos y la mezquita de Córdoba seguirá siendo de Córdoba. Pero vais a seguir luchando. Me acuerdo el día que rodeaste la mezquita, sí, bueno, de todas las actividades que tú has protagonizado y mucha gente contigo. Sí. Lo que pasa es que hay que atacar, yo creo que la cepa del problema, ¿no? Primero, la ciudadanía tiene que conocer que la mezquita es simplemente la cúspide del mayor escándalo inmobiliario de la historia de España, que ha sido eco en todos los medios de comunicación del mundo, desde el New York Times, la BBC, Le Monde, pero es la cúspide, digamos, es el símbolo. Pero estamos hablando de miles y miles de bienes de toda índole, es decir, públicos, pero también privados. Estamos hablando de templos, pero también de cocheras, de viviendas, de calles y de plazas. Y la gente aún lo desconoce porque aunque hemos solicitado varias veces, y lo vamos a seguir haciendo, el listado de bienes inmatriculados, aún no conocemos la magnitud del expolio. El soldado asimétrico. Bueno, cuando tengan novedades en esto que me estás contando, me avisas y lo vamos contando, ¿eh? O sea que tú sabes que estamos con vosotros. Bueno, mi vida se fue a la mierda el día que lo conocí. Se llamaba XXX. ¿Esto quiere decir que el amor nos condena irremediamente a morir de amor o de desamor? Porque el día que lo conocí, este hombre se enamora, sí. Pero dice, mi vida se fue a la mierda el día que lo conocí. En efecto, sí. Cuando nos preparan para que digamos que el día que llega el amor, pues ese día un poco nos volvemos tontos o sabios, pero, en fin, felices. Ese día te condenan a elegir. Y tienes que elegir entre el amor valiente o el amor cobarde. Yo creo que se ha escrito muchísimo del amor cobarde y el protagonista de esta novela es un cobarde. Valiente para la persecución de las utopías, pero es un auténtico cobarde para la utopía más cercana, que es el verdadero amor. Y sin embargo, en la simetría hay otro personaje que sí que es verdad que protagoniza el amor valiente. Es el que se entrega de forma desmesurada, el que lo deja todo por amor.
yo creo que el verdadero protagonista no es el narrador, o por lo menos el héroe no es, sin lugar a dudas, el narrador. No, además lo va diciendo él. Él mismo va contando que es un cobarde. Exacto. Y eso que está metido en todos los fregados de la Guerra Civil Española, posguerra, exilio, el cerco de Leningrado. Creo que es compatible. Es decir, se puede ser, o puedes parecer un auténtico mito, una auténtica musa por la persecución de muchísimas causas y luego ser un verdadero cobarde en la guerra más cercana, que siempre es el amor. Pero tú has dicho que, y dice aquí el narrador, que amante es quien ejerce el amor con fuerza centrífuga y amado quien lo exige con fuerza centrípeta. Los amantes aman por definición. Sea por culpa propia o ajena, el amante está condenado a morir en manos del amado, inevitablemente. Sí, eso creo. Nacemos con esa doble condición y tienes que elegir entre... El amante está condenado a morir. Como todo, ¿eh? Pero morir amando. ¿Y el amado? ¿Y el amado? Y el amado siempre muere necesitado. Los que nacen para ser amados, en realidad siempre viven con la permanente exigencia de querer más. Viven en una continua insatisfacción. Mientras que el amante no. El amante da sin esperar recibir. ¿Qué es lo que hace aquí el XXX? Bueno, XXX, en la novela no aparece ningún personaje con nombre real. Y de hecho el narrador ni siquiera aparece su nombre. Entonces, una cuestión también de técnica literaria, porque entiendo que muchas veces cuando hablamos de las novelas nos vamos directamente al fondo, pero yo creo que hay que tratar santamente también a la forma, ¿no? Yo me he criado leyendo novelas y admirando a quien escribía bien, al que me aportaba no solamente lo que decía, sino también el cómo lo decía. El estilo cómo lo decía. Que aquí está muy cuidado. Y en el cómo decía hay digamos una microliteratura, que es el cómo se dispara compostas con la palabra, pero también hay una macroliteratura que es cómo se cocina una novela, cómo se estructura, cómo se organiza. Entonces, claro, una de las piezas clave en la novela es que no apareciera ningún nombre real. Y en efecto, el narrador, que no tiene nombre, se enamora inicialmente de este personaje que es XXX, sí, que podría ser incluso el mismo Miguel Hernández que habéis puesto al principio. Yo he visto unas connotaciones con Miguel Hernández, por eso en la entradilla, no sé, me sugirió hoy hablar de Miguel Hernández porque creo que es un poeta que no ha tenido el reconocimiento del grandísimo poeta que es. Sí, y además porque es combatiente, es soldado y combatiente. Exacto. Y también porque él se presenta cuando viene del frente y veía a los intelectuales disfrazados allí, algunos con nombre y apellido, y tú pones aquí una escena cuando vienen, está cercado Madrid y en el Palace los intelectuales están dándose a la gran vida, borracheras y festivo, ¿no? Jugando en esa asimetría permanente, ¿no? Entre la búsqueda y la lucha por el ideal y quienes dicen hacerlo y después no lo hacen. Y es verdad que ahora que has puesto a Miguel Hernández podría simbolizar perfectamente el poeta, porque estamos hablando de un poeta. De un poeta y miliciano, es decir, de alguien que utiliza la palabra y el fusil, las dos armas a la vez, porque yo creo que es necesario reivindicar el intelectual. El intelectual no es solo el que escribe. Si recordamos el origen incluso etimológico de la palabra, es decir, cuando nace la palabra intelectual, en el caso Dreyfus, Émile Zola reivindica al intelectual porque lucha, es decir, no es el diletante que solo escribe, que también merece su respeto, por supuestísimo, y la palabra siempre será una de las armas más temidas, pero el intelectual es el que además de la palabra le inyecta el compromiso, ¿no? Y yo sí creo en ese concepto de poeta miliciano como Miguel Hernández o en el concepto de George Orwell, es decir, el intelectual que utiliza no solo la palabra, sino que va más allá de la palabra. XXX, por cierto, ¿qué tienes tú contra los nombres? Porque aquí no hay nombres y tú te firmas Antonio Manuel. Sí. En la novela, aquí hemos rotulado Antonio Manuel, tu padre y tu madre, ¿qué van a decir de ti? No, están contentos porque Antonio y Manuel son los nombres de mis dos abuelos y en el fondo contienen los apellidos, ¿no? Antonio es mi abuelo materno y Manuel es mi abuelo paterno, y a Ana Belén y a Víctor Manuel le ha ido muy bien, yo no entiendo por qué. Bueno. Dice, X entra esta escena que hablábamos del Palace de Madrid, guerra, como Miguel Hernández que iba al frente. En lugar de continuar la broma, se enojó como un chiquillo celoso. Vayamos al Palace ahora. Pistola en mano entró en el salón. Poetas y parias de la libertad republicana bebían, bailaban, drogados. XXX le gritó a la cara que todos juntos formaban un agujero negro en mitad de la guerra, una vejación a la moral, una vergüenza. Ella se acercó a sedarlo con un beso que rompió mi corazón y el cielo, como una bomba. Porque el amor está muy presente en esta historia. Hay un amor homosexual potente,
que tú manifiestas en un momento también que ni en la derecha, bueno, no utiliza esos términos porque estamos hablando de otra manera de narrar, que el homosexual nunca se le perdona. ¿Crees que a estas alturas de la vida, en el tiempo que estamos, en nuestro país, ya se ha visto como una cosa normal, como decía Lorca, que soy amor, que soy naturaleza, ¿no? Yo creo que estamos viviendo una involución desde las élites, pero una normalización desde la base. Afortunadamente, yo creo que hoy ser homosexual es simplemente ser persona. Y la condición de amante y de amado no importa. La libertad de elección y la libertad de sentir, el amar no admite ningún tipo de frontera. Pero ciertamente vivimos una involución y yo creo que hay que denunciarla, ¿no? Yo entiendo que en este país, afortunadamente, hemos avanzado muchísimo en eso, muchísimo, pero que queda todavía mucho más que avanzar. Que no está tan integrado en la sociedad, normalizado sería la palabra, ¿no? No, yo entiendo que la sociedad lo tiene totalmente normalizado porque es normal. Es decir, las cosas vamos a llamarlas por su nombre, ¿no? Es totalmente normal. Lo que ocurre es que vivimos una involución porque hay un empoderamiento de determinadas élites vinculadas en unos casos a determinados poderes políticos y otros poderes religiosos que están, y además lo estamos viendo todos los días, lanzando unos mensajes xenófobos, homófobos, machistas, y a mí eso sí me preocupa porque eso es una señal de alerta para que nos sigamos manteniendo en guardia y para que sigamos luchando, porque mientras no se consiga esa plena igualdad, y yo creo que estamos en el tránsito, aún no solamente en el amor homosexual, en la lucha feminista. Es decir, que parece que la lucha es permanente. En el momento en que uno abandona el fusil y lo coloca en el cajón, en el momento que se deje ese espacio vacío, viene el fundamentalismo para ocuparlo como un gas. Mi pie izquierdo, que de ahí viene lo del soldado asimétrico, no es tanto lo que le falta como aquí en la portada, no es el pie lo que le falta al soldado asimétrico. Mi pie izquierdo dejó de ser mío un lunes de un año cualquiera de finales del primer tercio del siglo XX. Claro, finales del primer tercio del siglo XX, estamos en el 36, ¿no? Bueno, un poco antes, porque es una metáfora al final. Sí, es una metáfora. Ahí fue donde yo empecé a pensar a estas alturas que podías estar todavía haciendo alusión a la Primera Guerra Mundial. Pero yo decía, primer tercio, 30 y tantos... Bueno. Durante el tránsito europeo, aquí era lo que quería leer, durante el tránsito europeo de la era de la razón a la era de los instintos. Y eso es lo que refleja esta novela, porque el siglo XX está totalmente cruzado por la guerra y por el... Yo creo que el siglo XX es el que simboliza la mayor bestialización del ser humano, pero también los mayores logros en el ámbito de los derechos humanos, por ejemplo, o del reconocimiento de las libertades y el constitucionalismo. El siglo XX ha sido capaz de lo mejor y de lo peor, pero no hay... Por eso escogí ese marco. Cuando me dispuse a crear, a componer la novela, y yo quería hablar de la miseria del ser humano, pero también de lo más sublime, la primera elección es ¿en qué momento? O sea, tienes que escoger el lugar y el momento. ¿En qué momento? Y por eso elegí que el personaje cruzara todo el siglo XX, aproximadamente hasta la década de los 70, aunque el narrador está escribiendo hoy. En el 2009. Exactamente, ya está escribiendo en el siglo XXI. Cuando han empezado a abrirse las fosas. Exactamente. Que también hay ahí justicia poética e histórica. Pero hay también, en toda la novela, tú lo estás contando ahora mismo, hay una... sin hablar de la Guerra Civil Española, que yo no creo ni que se dice, ¿no? Guerra Civil no se dice como tal. Que igual aparece guerra, pero no creo que sea Guerra Civil. Ni Segunda Guerra Mundial, no. Se habla de exilio, se nombra un campo de refugiados, el primero al que acudieron los exiliados españoles, pero indudablemente hay una, aunque están metidos en la guerra, hay una... condena me parece poco, ¿no? Lo leo y así ven ustedes lo que dice. Hay que ser cínico o simplemente académico para llamar arte a la política o a la guerra. El arte de la guerra, ¿no? Pero si así fuera, la matanza de Narvik merecerían un Nobel de Literatura, una exposición permanente en el MoMA o un Oso de Oro en el Festival de Berlín. Un espectáculo mayúsculo con un amplísimo reparto, extras de sobra, efectos especiales y un decorado incomparable. Nieve roja a juego con la aurora boreal. Suelo y cielo en recíproco reflejo. Y los dos teñidos del color de la sangre. Ajá, sí. O sea, qué cinismo llamarle arte a la guerra. Y si es así... Eso es lo que intentaba decir. Es que está mejor expresado, ya que vamos a decir. Te lo agradezco. ¿Has dedicado mucho tiempo a esta novela, Antonio Manuel? Sí, le he dedicado mucha vida. Sí, porque yo dejé de escribir siendo bastante joven. Me decepcioné mucho con la literatura, lo reconozco. ¿Que te decepcionaste con la literatura? Sí,
¿Por qué? No tanto con la literatura en sí, sino con el mundo literario. En aquel momento yo empecé a organizar exposiciones, movimientos culturales en el lugar donde yo vivo. Lo hice con un grupo de amigos y me volqué mucho en dar a los demás, intentando poner la cultura cercana al pueblo, ¿no? Y compartirla. Exacto. En ese momento fue cuando yo empecé a escribir y realmente me sentí muy feliz porque con mi primera novela gané un importante, un premio literario. Pero después me di cuenta que el mundo de la literatura se parece demasiado a todos los demás mundos, ¿no? Y parece que tienes que ir dando codazos para medrar, y en realidad yo ahí no me sentí cómodo. De forma que hubo un momento en el que lo abandoné y me dediqué a la música. Al de NEF. A un grupo, sí. El de NEF. No, a mí me ha sorprendido porque, aunque sé de ti mucho, por estas militancias en la cultura, en difundirla, divulgarla y compartirla, porque creo que es también un acto que se disfruta más si se comparte, aquello que queremos, pero me ha sorprendido tu novela, más o menos, porque tiene pues una belleza tremenda. El juego que haces, por ejemplo, con Shakespeare, con Otelo, con Yago, que sí hay un personaje al que llaman Yago, que es el actor que interpreta a Yago. Pero no sabemos su verdadero nombre. No sabemos su verdadero nombre. Que claro, lo que tú vas colando de Yago, cómo los celos no solo contaminan, sino y la mentira, ¿no? Yo creo que el Otelo es la gran obra maestra sobre los celos y sobre la mentira, ¿no? Y sobre dos grandes males que nos persiguen permanentemente, el celo y la mentira. Y luego también todos hacen trampas. Como en la vida. Como en la vida. Es verdad que hay mucha vida vivida, pero toda es novelada. Pero yo creo que un escritor tiene que traducir lo vivido y compartirlo con todo el mundo, porque en el fondo esa vida es común. Es decir, los males son comunes. Es decir, los celos, la mentira, el amor, la guerra, la decepción, la traición. Eso es muy común en cualquier faceta de nuestra vida. Pero sí es verdad que parece que hay determinadas trincheras donde ocurre más, en la guerra, en la política. Y por eso he tomado esos escenarios como paradigma de traiciones, de celos y de mentiras. Decía Maquiavelo que pocas veces o nunca se conspira sino contra aquellos gobernantes cuya ruina y muerte fueran agradables al pueblo. Bueno, hay otro momento que dice los estados son el espejo de los que los votan. Bien dicho mejor. Estoy recordando y no quiero detenerme ya en buscar. Pero iba a esta reflexión. Una forma de medir el grado de imbecilidad del ser humano consiste en calibrar la sorpresa y aflicción que padece cuando se descubre traicionado. Por lo que estabas hablando ahora de las mentiras, ¿no? Exacto. Porque la cara del traicionado no es la cara del decepcionado. Parece igual, pero no es lo mismo. La decepción es mucho peor, ¿eh? Duele mucho más que una traición. Porque la traición se puede incluso oler, pero la decepción es siempre por la espalda. ¿Y la cara es el espejo del alma siempre? Yo creo que sí. Bueno. Aunque algunos lo hacen muy bien y lo disimulan. Bueno, Antonio Manuel, el soldado asimétrico, Charo Gutiérrez, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido. Tenemos ahí un paisano en el programa. 3 cordobeses. Está bien. Un triunvirato. Sí. Antonio Manuel, pues vamos a someterte a un pequeño interrogatorio. La respuesta tiene que ser muy breve, pero de esta manera intentamos acercarnos un poquito más a conocerte un poquito más, en definitiva. Vale. Vamos con la primera. ¿Usted cree en la justicia? Soy profesor de Derecho. ¿Espera más de la justicia poética o de la justicia histórica? Mira, España tiene el segundo número de fosas comunes después de Camboya. Yo creo más en la memoria que haga justicia con tanta gente en las cunetas. ¿Qué une más, el amor o la trinchera? Yo creo que el amor en la trinchera. ¿El amor o el amor en? El amor en la trinchera. El amor en la trinchera. ¿Los españoles han dejado ya de decir mariquita al último? No, y eso nos obliga a seguir luchando para que eso ocurra. ¿Una experiencia artística que cambió su vida? La música, es mi lenguaje natural. ¿La Universidad Española está a la altura de los acontecimientos? Creo que parte de la universidad sí y parte de la universidad no. La universidad española, por lo menos, creo que es algo que no acaba de morir, pero también algo que no acaba de nacer. Creo que ahora mismo estamos en tránsito. ¿Por qué Andalucía es la primera en poetas y la última en renta per cápita? Porque quizá no nos han gobernado poetas. ¿Sería partidario de que volviera al servicio militar, como lo están pidiendo ahora en Suecia? No. ¿Teme más al Islam o al catolicismo?
Temo a cualquier fundamentalismo. Los fundamentalismos carecen de fundamento, da igual que sea religioso o confesional. ¿Qué ha hecho por los demás? Dejarme el alma entumecida. ¿Y a qué hemos venido al mundo? A amar. Bueno, pues la guerra es el telón de fondo de un libro que usted nos ha indicado que le gusta especialmente, Los girasoles ciegos, de Alberto Méndez. Este libro, ¿qué aporta este libro sobre la guerra que no aporte otros libros? ¿Por qué este libro en concreto? Yo creo que Los girasoles ciegos a mí me marcaron porque me disparaban en el vientre, o sea, porque es un libro que duele. Y yo creo que si vas a hablar de la guerra, si el libro no duele, estás hablando de otra cosa. No es la guerra, pero casi la situación que refleja una película que a mí particularmente también me llamó muchísimo la atención cuando la vi, La vida de los otros, que transcurre en el Berlín que está a punto de ser diferente antes de la caída del muro de Berlín. ¿Esta película por qué? ¿Qué le impactó? Precisamente por los otros, ¿no? Yo creo porque el espectador, este que perturba solo con su mirada, es alguien del que apenas se ha escrito. Y La vida de los otros me pareció primero un alegato por la libertad y un alegato por quienes luchan por la libertad desde el anonimato, me parece, y además extraordinariamente bella. Por cierto, una película que se llevó un Oscar en el año 2007, fue la mejor película de lengua no inglesa. Así es. Una gran película. Sí, a veces los Oscar atinan. A veces no. Incluso al concederlo. Sí. Por último, música. Una música que usted nos ha elegido también, El sabor de las cerezas. Sí. Entonces, ¿esta es la música que le gusta escuchar en casa? ¿Es algo especial para usted? ¿Es una etapa determinada? Es una etapa de mi vida. Sí, es una canción que compuse y que es también una alegoría de la película de Kiarostami, de El sabor de la cereza. Es una canción compuesta por usted. Sí. De su grupo, de Nef. Bien, vale, ese dato lo desconocía yo, vaya Vaya. por Dios. Bueno, y pintura. No nos ha elegido una pintura, sino perdón, una fotografía de Hashim Cabrera, Sí. la que tenemos ahora mismo, la que estamos viendo en Bueno, en nuestras realidad pantallas. es una parte de una colección. Es una parte de una Es una parte de colección. una colección que se llama Makamat, que en realidad es un tratado sobre el color. Ajá. Yo creo que yo admiro, igual que supongo que muchísima gente, la extraordinaria evolución que ha sufrido la pintura en el siglo XX hasta que prácticamente llegamos al cuadro en blanco, ¿no? Pero la fase final de la abstracción colorista, yo creo que Hashim Cabrera, que además es un pintor andaluz, ha conseguido concentrar la abstracción solo en el color, colocando el color como el único elemento del cuadro. Y a mí personalmente me transmite muchísimo y creo que es una obra que debería conocerse. Por cierto, hay que ver lo bien que queda Sí, esta sí. obra en nuestro plató, que lleva los mismos yo no colores. No conocía esa obra. Yo tampoco. No la conocía, pero... Bueno, es bueno. Bueno, pues hemos terminado de hacer este pequeño repaso para conocerlo un poquito más. Pues muchísimas gracias a Bueno, vosotros. ya que hemos hablado de poesía, pero esto vale también para todos los que nos estén viendo, ya que hemos hablado de música, para los creadores. Solo es poeta el que se atreve a romper el continente con el fin de fabricarse su yo propio. Luego lo llenará con lo que le plazca, y cuando termine, cansado de vivir, lamentará haber sido poeta. Vosotros, en cambio, no habéis roto nada, solo buscáis fama, y lo patético es que para conseguirla actuáis como clones de otros clones. Para aspirar a ser distinto no hay que parecerse tanto. Creen cada uno, ¿no? Busquen su... Bueno, Antonio Manuel, ha sido un placer. Igualmente. Enhorabuena por esta novela. Búsquenla, léanla, El soldado asimétrico. Ya verán qué cosas encuentran y qué bien está escrita. Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias y enhorabuena. Bueno, nosotros nos vamos ya invitándoles al Museo Picasso de Málaga, que renueva su colección permanente con 120 piezas cedidas por Bernard Ruiz Picasso, nieto del pintor. Un préstamo de 3 años que permite seguir con más detalle la evolución creativa de Picasso desde la adolescencia hasta su última etapa. No se la pierdan.